Bueno, hermanas, hermanos, provecho, buen provecho. Habrán bendecidos alimentos, ¿no? Muy bien. Yo creo que no es incompatible que ustedes vayan echándole y vayan escuchando. Entonces, alimento balanceado, material y espiritual, puede ser o se distrae. Mucho ruido cuando bajan, no vaya a ser que la plancha se mueva. A ver, vamos a ponernos de pie para empezar con una oración. ¿Ya han estado en misa? Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros invocamos tu presencia porque estamos reunidos en tu nombre. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y el día de hoy, en este encuentro que ya está casi terminando, en este tema que vamos a desarrollar, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Tomen asiento. A ver, déjenme que me acomode por acá. A ver, hermanos, escúchenme. Vamos a desarrollar un tema, ustedes lo tienen en su programa, yo lo tengo acá en el oficio que me enviaron. ¿Y qué es el tema? Tiene por título La Legión de María y el Cuerpo Místico de Cristo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, decirles que la Legión de María puede resultar un tanto inconveniente, imprudente a ustedes, que son legionarios por muchos años y vienen de distintos lugares del Perú. Entonces, yo voy a asumir que no necesito decir nada sobre qué es la Legión de María. Salvo una cosa. Y creo que estos días de esta etapa del año litúrgico nos ayudan a esto que les voy a decir. Les preguntaba si ya habían estado en misa, pero me dicen que no. Pero van a estar atentos a la misa, domingo 21º, y van a estar atentos porque en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 13, se dice que el Señor está en el camino a Jerusalén. Pero en los Evangelios, según San Lucas, también, desde el capítulo 9 escuchamos que Jesús tomó la decisión firme de
Jerusalén. Entonces, desde el capítulo 9, capítulo 13 y todo lo que va del Evangelio según San Lucas, nos está presentando, ojo con esto, el ministerio público de Jesús, camino a Jerusalén, subiendo a Jerusalén y en Judea en Jerusalén. ¿De acuerdo? Y nosotros, ustedes, legionarias, todos tenemos que tener claro en la iglesia que nosotros tenemos que tener una fe mariana. ¿Es así o no? Sí. ¿Qué significa eso? Tener una fe pascual. Cuando Jesús llega a Jerusalén, en el Calvario, en el monte, crucificado, la mayor parte de los que lo seguían, entusiastas, ingresan con él el domingo de Ramos. Jesús en la cruz es abandonado. La única criatura que está de pie es María. La única criatura que tiene fe pascual es María. ¿Y qué es la fe pascual? La fe que tiene claro que para Dios no hay nada imposible. La fe que sabe que ni siquiera la muerte nos puede derrotar. Eso es lo propio de la fe pascual. Eso es lo propio de la fe mariana. Cuando nosotros decimos que nuestra fe es mariana, es porque nuestra fe está llamada a ser fe pascual. Esa fe de María en el Calvario, revelada, mostrada en el Calvario, pero que es toda su vida terrena, es una fe que une esperanza y caridad, los tres dones. Nosotros, iglesia peregrina, débil rebaño, frágiles, muchas veces, habiendo recibido la fe pascual en el bautismo, a lo largo de nuestra vida presente, esa fe, esperanza y caridad se han mundanizado, se han debilitado. No es como la fe de María. ¿Se entiende? Entonces, bendito sea Dios, si es que bastaría que los legionarios aquí presentes y el que les habla tengamos fe pascual, fe mariana, el mundo no estaría como está. ¿Se entiende? Entonces nosotros no nos podemos llenar de títulos, de honores meramente humanos. Nosotros sabemos que la vanagloria es un peligro para ser testigos del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que recordar de ser legionarios? Que los legionarios son los que viven el combate espiritual, que no es contra otras criaturas humanas, sino contra los espíritus de este mundo, las potestades, que dañan nuestra fe y que nos hacen creer que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y nosotros, todos nosotros, desde el bautismo somos santos y la santidad que el Señor nos ha dado no la conocemos. Se tiene que revelar y para eso es esta peregrinación terrena. Eso significa ser legionario, pelear el buen combate, conservar, permanecer en Cristo, ser de Cristo. ¿De acuerdo? ¿O estoy mal? ¿O no he entendido que es ser legionario? Muy bien. Entonces, con eso en mente, voy a presentar el tema que, repito, tiene por título La Legión de María y el cuerpo místico de Cristo. Y entonces, primera pregunta, ¿qué significa ser cuerpo místico de Cristo? ¿De dónde viene eso? ¿A quién se le ha ocurrido? Eso está revelado, especialmente en el Evangelio según San Juan.
en varios pasajes. Uno de ellos, por ejemplo, dice Jesús, que lo ama y guarda los mandamientos, mi Padre lo amará y vendremos a Él y cenaremos con Él. Más aún, se nos dice también en el Evangelio según San Juan, Jesucristo nos dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Y San Pablo dirá: Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia es más que la iglesia peregrina, que somos nosotros. La iglesia es la iglesia triunfante y la iglesia purgante. La iglesia peregrina se tiene que gestar, se tiene que purificar, tiene que subir para ser verdaderamente cuerpo de Cristo, porque podemos ser un aborto y apartarnos del Señor. ¿Se entendió? Eso es lo que nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, de la cual le deben haber hablado, numeral 6, numeral 9, y toda esa sección que habla de María. María, nuestra Madre Santísima, este año litúrgico 2025, que no es cualquier año, porque es año jubilar. Este año jubilar, además hemos recibido la gracia de que estamos contemplando los pasajes del capítulo 21 de San Lucas en los días domingo, y que hemos tenido 2 fiestas marianas. Hemos celebrado el 15 pasado la Asunción de nuestra Madre Santísima, y el 22, 7 días después, María Reina. Hemos contemplado a lo largo de una semana en la liturgia misterios gloriosos, como los que contemplamos los domingos. Es decir, la Asunción y María Reina, que muestran la victoria y lo que es la iglesia triunfante. Nosotros todavía no tenemos esa victoria alcanzada. Tenemos que librar el buen combate para alcanzar esa victoria. Y María, como dice San Juan en el capítulo 19, Jesús en la cruz al ver a María y al discípulo amado, le dice al discípulo amado: he ahí a tu madre. Y a María le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y el discípulo acogió a María. Ser cuerpo místico de Cristo requiere ser gestados, es parte del misterio de Cristo y de lo revelado, de la plenitud a la que está llamada la Iglesia, en la vida glorificada y terrena de nuestra Madre Santísima. ¿Se entiende? Entonces, contemplar al cuerpo de Cristo es contemplar a la Iglesia, y contemplar a la Iglesia para llegar a comprender a qué estamos llamados es contemplar a María victoriosa. Porque el cuerpo de Cristo lo tomaba el Señor de la naturaleza humana de María. Eso significa que nuestra Madre Santísima participa de nuestra gestación. María tiene una doble maternidad. Es madre de Jesucristo cabeza, nacido en Belén de Judá, y es madre de Jesucristo cuerpo, que se sigue gestando en cada uno de nosotros y en las criaturas humanas que estamos llamados a ser santos como el Padre Celestial es santo. Fruto del don del Hijo que se entrega por nosotros, nos libera del pecado para reconciliarnos con el Padre
y nos comunica su espíritu. Ese espíritu que nos comunica hace que nosotros formemos parte de su cuerpo, seamos uno. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces hay 3 notas. Por momento me voy a sentar. ¿Me aceptan? Vengo directamente, acabo de terminar la misa. He celebrado misa a las 12 en una parroquia, estoy en la parroquia San Juan de la Cruz, en una capilla que se llama Jesucristo Buen Pastor, y de ahí directamente he llegado, sin escalas. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque la obra de Dios, revelada en Jesucristo en la plenitud de los tiempos y ya alcanzada y completada en nuestra Madre Santísima, es la obra que el Señor también quiere realizar en nosotros. Pero nosotros somos iglesia peregrina, somos criaturas imperfectas, pecadores redimidos, pero pecadores que una y otra vez volvemos a pecar. Pecadores redimidos que hemos recibido por el bautismo, la filiación divina, hemos sido incorporados a la familia de los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, pero que una y otra vez nos seguimos rebelando. Somos un cuerpo enfermo. Enfermo por el pecado. Y eso se manifiesta en los distintos dolores de distinto tipo que enfrentamos en nuestra peregrinación terrena, pero que no significa que el Señor nos abandona, sino que muchas veces el Señor, que no ha erradicado el dolor, no ha erradicado el sufrimiento, no ha erradicado la muerte, los ha dejado para que nos sirvan de alarma, para que se doblegue nuestra soberbia y podamos reconocer que tenemos una cabeza y que somos un cuerpo. No somos sumatoria de individuos, no somos sumatoria de opinólogos, somos y tenemos una cabeza. Y eso significa, claro, todos nosotros somos diferentes. El Señor no ha uniformado a todas las criaturas humanas para que seamos como clones. Cada uno de nosotros tenemos una especificidad, somos criaturas únicas y repetibles, pero esa diversidad herida por el pecado puede llevar a la división, puede llevar a la confusión, puede llevar al desánimo, puede llevar a que se formen grupos, sectas, que lo que hacen es siguen abriendo en profundidad las heridas del cuerpo glorioso de Jesucristo, que ha conservado esas llagas. Pero esas llagas nos curan, nos sanan, cuando nosotros vamos al Señor y hacemos lo que nos dice. ¿Está bien? Y entonces les decía, este tema, no tengo mi comprimido, como los estudiantes cuando estaban en la universidad, en el colegio, se hacían su comprimido. Hay 3 puntos que voy a comentar, que tienen relación con ese ser, cuerpo místico de Cristo. Eso es ser iglesia, pero en ese cuerpo místico de Cristo hay una parte sana. Son los santos que ya están triunfantes en el cielo. Y hay otra parte que todavía está terminando de purificarse, ya están sanos y se incorporarán plenamente a esa parte sana del cuerpo. Pero nosotros, iglesia peregrina, todavía tenemos que ser purificados, pelear el buen combate, como dice San Pablo, primera y segunda carta a Timoteo. ¿De acuerdo? Entonces hay 3 notas que son profundamente reveladas en María, que tienen que ver con el cuerpo de Cristo. La primera ya
empecé a mencionar es la unidad. Nosotros somos más que una sumatoria de individuos, somos un cuerpo. Distintos dones, distintos carismas, distintas calidades, pero todos tenemos que ser uno. Pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, no somos uno. En muchas de nuestras formas en que actuamos, pensamos, hablamos, y entonces muchas veces vamos por un lado, vamos por otro. Ahí se muestran los síntomas de nuestra enfermedad, como epilepsia, como Parkinson, como personas que no podemos estar unidas. Y en la iglesia peregrina eso es evidente. Entonces tendríamos un error si nosotros no nos damos cuenta que nosotros todavía estamos en camino. Eso es iglesia peregrina. Veía que ustedes tenían un tema de la sinodalidad. Ese es estar en camino. Pero el que camina es el Cristo total. Cristo cabeza, ascendido a los cielos, sentado a la derecha del Padre, que se ha quedado con nosotros, y nuestra Madre Santísima que nos sigue gestando y pare a sus hijos en la dimensión espiritual con dolor. Porque los pecados nuestros son los pecados por los que Jesucristo subió a la cruz. A veces uno puede creer que Jesucristo subió a la cruz por los pecados de personajes del pasado. Los pecados de cada uno de nosotros, a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, y los pecados que cada uno de nosotros cometeremos hasta el último día de nuestra existencia terrena, son heridas que nosotros le provocamos al Señor. Cuando nosotros creemos que tenemos diferencias, pleitos, enemistades con otras criaturas humanas, y no nos damos cuenta que somos cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo, estamos hiriendo el cuerpo de Cristo. Y ese dolor en el cuerpo de Cristo, que a veces nosotros anestesiados ni cuenta nos damos, produce heridas, y esas heridas y esa sangre de Cristo nos va a curar y nos va a sanar. Pero no se trata de hacer sufrir más al Señor. Porque si nosotros somos marianos y sabemos que nuestra madre al pie de la cruz sufría, ¿cómo nosotros quisiéramos producir dolor a nuestra madre? ¿Ustedes quisieran hacer sufrir a sus madres terrenas o a nuestra Madre Santísima? ¿O a alguna criatura humana? Entonces, ¿por qué nos dividimos? ¿Por qué no nos amamos y no nos perdonamos como el Señor nos ama o perdona? Porque nos falta fe pascual, esperanza pascual, caridad. Es decir, nuestra Madre sabe que nosotros ya hemos recibido eso desde el bautismo y sabe que lo hemos perdido. Y entre nosotros nos peleamos, como en ese pasaje de la gestación de Rebeca, la madre, esposa de Isaac, madre de Saúl y de Jacob, dice que esos dos hermanos mellizos peleaban en el útero materno. Nosotros seguimos peleando, o no peleamos. Y uno diría, no, pero somos nosotros iglesia católica, todos tenemos una sola fe, una doctrina, un solo Dios, un solo Padre, un solo bautismo. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Qué está hablando este cura? Yo soy cura joven. Y yo pensaba, sí, soy cura joven, acabo de cumplir 12 años de cura. No confundan lo que estoy diciendo, no le estoy diciendo que soy joven de edad. ¿Ya? No soy joven de edad, yo ya estoy entrando en la base 7. Y voy a cumplir 40 años de médico este año.
pero de sacerdote soy joven, 12 años. Y tanto son 12 años que mis compañeros de promoción son chibolitos. Entonces, pero yo pensaba que la gente en la iglesia, en los seminarios, entre los sacerdotes, todos unidos, nos amábamos, nos perdonábamos, pero descubrí rápidamente que no es así. Y tampoco luego de ya clérigo, conociendo más los grupos parroquiales, los movimientos, las comunidades, también Legión de María, me di cuenta que muchas veces competían, muchas veces unos y otros querían todo esto que se nos han dicho entre el capítulo 9 y el capítulo 13 de San Lucas y también en San Mateo, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 23, discutían quién es el primero y el más importante. Y entonces el Señor pone un niño, un pequeño, y dice, capítulo 18, versículo del 1 al 4 de San Lucas, lo hemos visto, dice, perdón, de San Mateo, capítulo 18, versículo del 1 al 4 de San Mateo, dice el Señor, cuando le preguntan quién es el más importante, el Señor dice, en verdad les digo, que si no se convierten y no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Conversión y ser como niños van juntos. Cuando ustedes, padres de familia, muchas veces han visto niños pequeños, a veces discuten, pelean por alguna cosa, pero pasan unos pocos minutos y los niños ya como que no hubiera pasado nada. Pero a veces los padres están viendo a los niños, entre los padres se resienten y a veces ya ni se hablan. Es decir, nosotros envejecemos cuando no sabemos perdonar, cuando no sabemos amar. Si nosotros amamos y perdonamos, cumplimos el mandamiento nuevo, somos uno, como nuestra madre, nosotros no vamos a envejecer. ¿Ustedes creen que María Asunta al Cielo es una viejita? Ella, en las manifestaciones de sus apariciones, aparece joven, bella, sin mancha ni arruga, aparecía en los salmos. Pero nosotros, llenos de manchas, llenos de arrugas, las tratan de ocultar. Y a veces pensamos que nosotros, efectivamente, el Señor sabe qué hace con nosotros. El Señor nos lava y nos plancha. Nos lava con esa agua, con esa sangre, nos plancha con ese fuego del que hablaba el domingo pasado el Señor. Pero a nosotros no nos gusta ni que nos laven ni que nos planchen. Nos parecemos a Pedro, no queremos que nos laven, porque no sabemos ni quién somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, porque esa santidad que tenemos no le hemos dejado crecer en la mayor número de personas de la iglesia peregrina. Entonces nuestra madre quiere que nosotros descubramos que somos cuerpo de Cristo, que todo lo que hacemos a los demás, sea para ofensa, herida, maltrato, desprecio, falta de caridad, ignorarnos, se lo hacemos al Señor. Y que todo lo que hacemos en servicio hacia los demás, se lo hacemos al Señor. Pero cuando nosotros obramos en contra de su voluntad,
rasgamos, como rasgaban los sacerdotes de la antigua alianza sus vestiduras, rasgamos el cuerpo de Cristo y rasgamos también nuestra alma espiritual. Pero si por el contrario nos amamos como el Señor nos ama, cumplimos el mandamiento nuevo, eso va a significar que el Señor obra a través de nosotros, es decir, su espíritu, su amor, obra a través nuestro, la cabeza nos está moviendo y entonces nosotros rejuveneceremos. Se irán nuestras arrugas, se irán nuestras manchas, no en la dimensión física, sino en la vida nueva de hijos de Dios. Y entonces nosotros, cuerpo de Cristo, tenemos que ser uno. El Señor lo hace la oración, capítulo 17 de San Juan, en el cenáculo. Después que se da cuenta que los discípulos no entienden nada, entonces el Señor se pone a orar delante de ellos. Y va a decir: Padre, te pido por ellos y por los que crezcan a través de ellos, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. Vemos que el mundo en tinieblas no cree, rechazan al Señor. Muchas veces se burlan de la fe y uno de los motivos más dolorosos es porque nosotros estamos divididos, iglesia peregrina. Y también los aquí presentes, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, compañeros de trabajo, estén donde estén, son uno. Se aman y se perdonan como el Señor nos ama y perdona, o están juzgando, están criticando, están murmurando, y muchas veces se llenan de ira, se dicen palabras duras y muchas veces se desprecian. Yo no los conozco. No es que me han contado cómo están algunos de ustedes, pero eso es como estamos ahora, pero eso no es la verdad de nuestro ser. Y entonces entrar al misterio del cuerpo místico de Cristo es saber que hay una cabeza, es Jesucristo, Jesús glorioso sentado a la derecha del Padre. Y el cuerpo somos todos nosotros. Pero ese cuerpo místico de Cristo, como les decía, tiene partes sanas. Son los que ya gozan de la bienaventuranza eterna y están terminando la purificación final. Nosotros todavía no. Nosotros tenemos que decidir libremente hacer la voluntad de Dios, como el hágase de María de Lucas 1, 26 y siguientes. Como lo que nuestra madre le dice a esos sirvientes cuando se ha acabado el vino en Caná de Galilea, capítulo 2 de San Juan. Hagan lo que Él les dice. Es decir, cuando el cuerpo no sabe lo que la cabeza busca, cuando el cuerpo no se deja mover por la cabeza, se produce una parálisis. De manera análoga a cómo es el cuerpo físico. ¿Quién mueve a quién? Yo les decía el otro día a unas personas. ¿La cabeza mueve al perro o la cola mueve al perro? ¿La cola mueve al perro? Se estará mordiendo la cola. Igual en nosotros. ¿Por qué nos mueve? Porque nosotros somos uno, cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. En Pentecostés nuestra Madre imploró para los apóstoles y para todos nosotros. Y María, asunta al cielo, ruega por nosotros. Cuando rezamos el Ave María, no es que le estamos pidiendo a nuestra Madre que ruegue por nosotros. Lo que estamos es tomando conciencia de que nuestra Madre todo el día, permanentemente, ora por cada uno de nosotros y por todas las criaturas humanas. Ahora, y también ocurrirá en la hora de nuestra muerte.
porque María de pie en el Calvario, asunta al cielo, está también al pie del altar del Señor. Está la novia enjollada con oro de Ofir, dice el Salmo. Entonces, la unidad es fundamental. ¿Cómo yo sé si soy mariano, mi fe es mariana, mi fe es pascual? Si tengo unidad o desprecio, critico, murmuro, y yo quiero ser cabeza para que hagan lo que yo diga y no lo que el Señor dice. No quiero hacer la voluntad de Dios. Rezo el Padre Nuestro una y otra vez de labios para afuera, sin entender que lo que estoy pidiendo es que el Señor reine en la tierra, es decir, en nosotros, como en la iglesia triunfante, como en el cielo. Porque me doy cuenta que el Señor nos reina y yo me he hecho rey y yo quiero hacer lo que me da la gana y yo quiero que la gente me obedezca a mí y yo no quiero obedecer al Señor. Entonces mi madre sufre, el cuerpo sufre, esos dolores de parto que sigue teniendo María. Ya no por el nacimiento de Cristo cabeza, porque ella quedó intacta, pero para que nosotros lleguemos a ser santos, ella sigue sufriendo. Porque si nosotros no somos santos, rechazaremos el cuerpo de Cristo. No podremos entrar a la patria celestial. Y esa santidad tiene que empezar ahora, en esta vida. Por eso el Señor dice en el Evangelio, lo vamos a escuchar, capítulo 13 de San Lucas: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Y por qué la puerta es estrecha? Porque el Señor es mezquino y quiere que nos demoremos en entrar, porque el Señor quiere que entremos todos. No solo nosotros aquí presentes, sino todas las criaturas humanas. Y entonces, como somos tantos, la puerta se hace estrecha. No podemos entrar peleando, no podemos entrar desesperados, desanimados, uno otro queriendo ganar, ser los primeros, sino tenemos que ayudarnos. Y ahora que celebraba la misa, les decía a las personas, porque hace algunas semanas los que son mimeños me podrán corroborar lo que digo. Acá en Lima hubo un temblor relativamente fuerte un domingo hacia mediodía. Yo estaba terminando de celebrar la misa y entonces en el templo, en la parroquia, en el templo parroquial donde estoy, hay unas ventanas y cuando se celebra la misa se acercan las palomas como querer entrar. Yo cuando llegué y vi eso decía, sería el Espíritu Santo. Pero ese día de ese temblor, de ese terremoto, estaba celebrando cerca de las 12 y algo, no recuerdo la hora exacta, y entonces sentí que las palomas como que todas querían entrar, decían las palomitas. Pero lo primero que se produjo antes de sentir el movimiento. Y claro, yo le decía ahora a las personas, si todos hubiesen querido salir a la vez, todos desordenadamente, uno primero, ¿qué hubiese pasado? Una tragedia. Igual ahora, si hubiera algo así y todos quisieran salir a la vez, los que salen primero, los que vienen detrás, se tropiezan, se caen, los que vienen encima los pisan. Nosotros, el mundo nos dice que tenemos que ser primeros, que tenemos que ganar a todos. El Señor nos dice que el que quiere ser primero, que sea el servidor de todos. Porque, como dice el Apocalipsis, Él es el primero y el último. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él llena todo. Y entonces, si nosotros tuviéramos fe pascual, estuviéramos unidos a Él, no nos desesperaríamos de nada. ¿Se dan cuenta? Entonces la unidad es un punto. El segundo punto es que esa unidad tiene a Jesucristo cabeza.
No es una unidad porque nosotros entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Es una unidad porque hay una cabeza que nos mueve y porque el Señor de junto al Padre nos unifica en su espíritu, en su amor. Pero claro, cuando uno cree que esa unidad se consigue con asambleas, con saliva, nos podemos equivocar. Eso es como piensa el mundo, que cree que la unidad se realiza a través de acciones humanas, de acciones políticas, económicas, científicas, tecnológicas. El mundo, siglo XXI, desarrollo científico, tecnológico, de comunicación, de redes, está más dividido por la expresión, la guerra, la violencia, el odio, en todas partes. Y claro, se sientan las criaturas humanas a hablar de eso. ¿Ustedes creen que consiguen la paz? La paz del mundo, no la paz de Cristo. La paz de Cristo se realiza cuando cada uno de nosotros lo reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestra cabeza, y tenemos y deseamos que sea su Espíritu el que nos mueva. Y esto es el amor. Porque ese reino de Dios tiene una ley, es el amor. Un mandamiento nada más, que resume toda la ley de los profetas. San Agustín dirá, ama y haz lo que quieras. Ama como Dios ama, pero si yo me empiezo a fijar, no, es que yo cumplo ese mandamiento, pero es que no, estoy enfermo. ¿Se entiende? Entonces, Legión de María y Cuerpo de Cristo es contribuir a que nosotros, Iglesia Peregrina, seamos uno. Que cese el enfrentamiento, las habladurías entre los que formamos parte de la Iglesia, y también no podemos despreciar al mundo, porque el Señor tanto amó al mundo que envió a su Hijo. El mundo quiere que nosotros, el Señor quiere que nosotros, sin ser del mundo, vayamos a hacer luz, amar como el Señor nos ama. Eso puede provocar el desprecio, el rechazo, la persecución, pero nunca el Señor nos va a abandonar. Cuando Simón Pedro, luego del pasaje del joven rico que hemos visto esta semana en San Mateo, les dice el Señor, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Ellos espantados les dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y el Señor les dice, eso es imposible para los hombres, no para Dios. Pero luego a continuación Simón Pedro va a decir, ¿y qué nos va a tocar a nosotros? Que hemos dejado todo. Y el Señor les dice, 100 por uno con persecución. Porque nosotros tenemos que amar a los que nos persiguen. No amar solamente a los que nos aman, eso también lo hacen los paganos. ¿Qué mérito tiene? Dice el Señor, Sermón de la Montaña, capítulo 6. Entonces, la única manera es que el Señor sea nuestra cabeza. Es decir, ¿qué significa que Cristo es mi cabeza? Yo no puedo pensar nada por mí solo. Tengo que pensar en oración. Pero la gente vive haciendo lo que yo le digo es soliloquios, que es muy común en las personas. De repente algunos de ustedes tienen esa experiencia. Se levantan en la mañana, a veces muy temprano, porque son gente trabajadora, o en su casa, fuera de la casa, o en los dos lugares. Y entonces empiezan a pensar, hoy día voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy aquí, allá, etcétera, me voy a encontrar con esta persona, con esta otra persona. ¿Hacen eso ustedes? Y luego dicen, uy, voy a conectar con el chinchoso, con la chinchosa, me va a molestar, ¿qué le voy a decir? Así voy a hacer. Y entonces cuando la gente entre en ese dinamismo, eso es soliloquio, quien se mete ahí es el demonio. Entonces cree que está pensando solo, está pensando con el demonio. Cree que yo soy muy analista, yo me fijo en todo, pero ¿qué va a pensar? Va a pensar mal, no va mal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Apenas nos levantamos, gracias Señor, empezamos un nuevo día. He fallado todos los días de mi vida, hasta ayer inclusive, hoy quiero ser de nuevo. Hazme de nuevo.
quiero hacer tu voluntad. Todo lo que piense, todo lo que diga, todo lo que haga, lo quiero hacer contigo. No hay otra manera. Por eso en la Santa Misa nosotros decimos, luego de la consagración, dice el ministro celebrante, es la voz, pero es palabra del Señor que está celebrando, Cristo cabeza, dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Nuestra vida tiene que ser eucarística, tiene que ser signo de amor. Todo lo que pensemos, digamos, tiene que ser por Cristo, con Cristo y en Cristo. Así somos cuerpo de Cristo. Ya ahora, ¿se entiende o no se entiende? Y el Señor nos irá curando. Y entonces eso hace que Cristo sea cabeza, reina. Y entonces si veo una persona en mi familia, donde fuera, en mi grupo parroquial, en la Legión de María, donde fuera, que no actúa así, yo no lo desprecio, me doy cuenta que está enfermo, que tiene que ser curado, y el único que lo puede cambiar es Jesucristo. Entonces hago oración por esa persona, lo llevo al Señor. Pero yo no trato de pensar o creer que yo lo voy a poder cambiar. Se habla mucho de la corrección fraterna, pero en realidad el Señor quiere que nos demos cuenta que nosotros, para poder corregir, necesitamos dejar que se nos corrija. ¿A ustedes les gusta que los corrijan? ¿Les gusta corregir? ¿Y quién nos corrige? El Señor. Segunda lectura de hoy, carta a los Hebreos. Presten atención en la misa. Y entonces Cristo tiene que ser cabeza, tiene que ser rey, sacerdote, profeta, y nosotros unidos a Él. Eso es María, es la esclava del Señor. María es la que porta a Cristo. María llena de gracia, ungida, que Jaritomene se dice en el original griego. Y eso fue antes de la concepción y siguió siendo después de la concepción y ahora en plenitud asunta al cielo. Y entonces ella como madre sabe que la forma en que nosotros vamos a ser transformados, a ser otros Cristos en plenitud, es hacer lo que el Señor nos dice, que Él sea nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Segunda nota. Tercera nota. La Iglesia es la esposa de Cristo. Así nos lo dice el apóstol San Pablo, cuando se refiere al misterio del sacramento del matrimonio. Lo refiero a Cristo y a su esposa, la Iglesia. Y claro, también lo dice el Señor, también lo dicen los profetas. Oseas, ¿conocen al profeta Oseas del Antiguo Testamento? Le dolía a Oseas, profeta, que el pueblo fuera infiel a Yahvé. Y él quería que el pueblo sea corregido. Y entonces el Señor hace que Oseas se enamore de una mujer. Se enamora perdidamente de una mujer. Pero la mujer que se enamora es una prostituta. Y entonces Oseas se enamoraba y la mujer una y otra vez lo engañaba. Y Oseas una y otra vez estaba dispuesto a perdonar a la mujer porque la amaba. Entonces, si yo no amo como el Señor ama, yo no voy a perdonar. ¿Algunos de ustedes están resentidos con alguien? ¿Por qué yo no perdono? Porque no amo. No, es que usted no sabe, me decía el otro día una persona, usted no conoce a esta persona, lo que me han hecho. Yo digo, sí, no conozco a esa persona. Es imposible hacer lo que usted dice, estoy de acuerdo, es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible.
Yo no le estoy pidiendo algo que va a ser meramente humano, algo que va a ser, si usted se da cuenta que el cuerpo de Cristo, que Jesucristo es su cabeza, y que nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo, y que el Señor quiere que su esposa sea sin mancha ni arruga, inmaculada, o la esposa de Cristo no es inmaculada. La iglesia triunfante. Nosotros, el Señor nos tiene que lavar, nos tiene que planchar, nos tiene que purificar. El Señor quiere que seamos santos. No me puedo conformar con ser buena gente. No me puedo conformar con que la gente habla de mí bien. No sirve de nada, pura vanagloria. Y entonces, Oseas descubrió la grandeza de la misericordia de Dios. Oseas es el que dice: misericordia quiero, no sacrificio. Y la misericordia es amar y perdonar, las dos cosas juntas. Porque nosotros no somos amables, o ustedes son amables. ¿Son amables? ¿Están seguros? Preguntémonos. ¿Dios nos ama? ¿Y por qué nos ama? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos amables? Somos culpables, somos pecadores, y a pesar de nuestra miseria, el Señor nos ama. Pero entre las criaturas humanas heridas por el pecado, uno cree que se enamora porque la otra criatura humana es perfecta, es inmaculada. Eso es lo que le dicen a los adolescentes, a los jóvenes, y después se casan y se dan cuenta que son imperfectos. Entonces nosotros no nos amamos entre perfectos, nos amamos entre pecadores. Nosotros no somos amables, y nosotros, criaturas pecadoras, no amables, heridas por el pecado, deformados en nuestra imagen y semejanza, para poder amarnos necesitamos estar unidos a la cabeza. Y necesitamos saber que Jesucristo, que Él nos ama, y con su amor, no con el nuestro, nosotros nos amamos. No nos amamos con amor humano, nos amamos con el amor agape, el amor que el Señor nos da. Con ese amor me amo a mí mismo y me purifico en todas mis imperfecciones, el Señor por su misericordia, el Espíritu Santo. Y con ese mismo amor amo a las otras criaturas humanas, y con ese mismo amor amo a Dios. Por eso es que el mandamiento nuevo tiene esas dos dimensiones, y San Juan dice: quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Es decir, nosotros tenemos que amar a los que no son amables, para que también nos amen a nosotros, que tampoco somos amables. Porque cuando la gente dice que es amable, o es santo, o se disfraza. Quiere sacar algo de alguien. Ay, hermanito, hermanita, qué regia que estás, me dicen. ¿Por qué? Porque quieren algo. Porque desde niños aprendemos a ser hipócritas, a aparentar, a manipular. Ese es el hombre viejo, lleno de arrugas. Eso le pasó a San Agustín. Vamos a celebrar a San Agustín el próximo 27. San Agustín había estudiado retórica, una persona muy inteligente, convencía a todo el mundo, pero él se daba cuenta que los estaba manipulando. Él no se convencía. Y entonces notaba ese vacío. Pero cuando nosotros, en nuestra superficialidad, creemos que si nos salimos con lo que queremos, con nuestro gusto, y con eso ya estamos bien, y eso es amar, claro, no nos damos cuenta que en realidad no somos esposa de Cristo. Estamos siguiendo al enemigo. Hemos pactado con el enemigo, y el enemigo nos engaña, porque todo pecado es un adulterio contra Jesucristo. Todo pecado es dar un paso para hacer la voluntad de Satanás,
y decirle al Señor, contigo hasta aquí no más. Te dejo en el templo, te dejo en mi grupo, te dejo en el sagrario, te dejo en la capilla del Santísimo, pero las 24 horas contigo no aguanto, me aburro, me molesta, me impacienta. Yo quiero las cosas del mundo. ¿O no vive así la gente? ¿Conocen a alguien así? No me han hablado de ustedes, ¿eh? No me han contado nadie de ustedes. Si no conocen a nadie, ahora que regresan a donde están hospedados o acá al baño, se ven en el espejo y dicen, tú eres el que está impidiendo que el Señor me santifique. Tú eres el que estás manipulando y no dejas que ese hombre nuevo, que ese santo, que esa santa que el Señor ha puesto en mí crezca. Entonces, 3 notas, hermanos, del cuerpo de Cristo, cuerpo místico. Primera nota, ser uno. Segunda nota, Jesucristo en nuestra cabeza. Tercera nota, nosotros tenemos que ser la esposa, servicial, hacendosa, es decir, hacer la voluntad del Señor. Eso es María. Sin mancha ni arruga, inmaculada, santísima. Y nosotros, siendo pecadores, embarrados, el Señor quiere hacer un milagro mucho más grande, porque quiere que un pecador se arrepienta y sea inmaculado, santo e irreprochable ante Dios por el amor. Y así, entonces sí seremos el cuerpo sano de Cristo. Pero eso no es obra humana, es obra de Dios, pero requiere que nosotros consintamos con nuestro libre albedrío y le digamos al Señor como María, hágase según tu voluntad, hágase según tu palabra. Ese es el corazón de la oración, es el corazón de la unidad en Cristo. No es hacer cosas, no es aparentar, no es figurar, sino es dejar que el Señor nos haga de nuevo. Yo no sé cuánto tiempo tengo y no sé si me estoy excediendo o todavía estoy en tiempo. Pero tal vez ustedes, yo no sé si es que como es un grupo grande no es tan fácil, pero tal vez alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. El tema, por si acaso, es Legión de María y el cuerpo místico de Cristo. La Legión de María es el cuerpo místico de Cristo y es verdadera Legión de María. Si no es cuerpo místico de Cristo, ni la iglesia, ni ninguno de nosotros, somos cristianos. ¿Se entendió? Preguntas, comentarios. Que me vaya, que siga hablando. Muy bien. Si ustedes me dicen hasta qué hora tengo tiempo, yo no tengo problema. Me tomo un poquito de agüita y seguimos hablando. A ver. ¿Por qué María es el corazón del cuerpo místico? Porque el cuerpo místico se forma en un parto. En un parto que se realiza a lo largo de toda su vida terrena y que continúa ascendido a los cielos, sentado a la derecha del Padre y con María sienta a los cielos. Es un parto. Empieza ese parto en la creación del hombre. Capítulo 1, versículo 26 y siguiente del Génesis. Dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y crea al hombre. En las dos versiones de la creación del ser humano. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Y ese hombre, imagen y semejanza de Dios, y esa mujer, huesos de los huesos de Adán, carne de la carne de Adán, fueron puestos en el jardín, cultivados por el Señor y lo tenían todo. Sin embargo, la serpiente los engañó. Y entonces la serpiente, que lo que hace
siempre la desobediencia y la sospecha contra Dios. ¿Y qué produce esa sospecha contra Dios? Que el ser humano se esconda de Dios, tenga miedo de presentarse como es. El ser humano vive en la mentira, en el engaño, en la apariencia. Por eso, capítulo 3 del Génesis, versículo 4, el Señor le dice a Adán: ¿dónde estás, hombre? Y Adán está escondido. Y entonces le responde: tengo miedo porque estoy desnudo. ¿Qué es estar desnudo? Darse cuenta de nuestros pecados. Y como nosotros somos pecadores, nos disfrazamos, ocultamos nuestras vergüenzas, aparentamos entre los demás y también aparentamos contra Dios. Porque nosotros, el pecado que tenemos está tan escondido que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y creemos que nuestro pecado es otras criaturas humanas. Y no nos damos cuenta que nuestro pecado es rechazar la voluntad de Dios. Y entonces eso hace que Adán le va a decir al Señor: la mujer que me diste, ¿acaso comiste del árbol?, le dice el Señor. Y Adán le dice: la mujer que me diste me dio de comer. Le está echando la culpa a Dios. Le está diciendo al Señor: tú me has dado a alguien que no es bueno. Me has dado a alguien que me ha hecho pecar. No asume la verdad de su pecado y que él ha desobedecido a Dios y que no ha defendido a Eva, porque el que recibió el mandamiento fue Adán. Pero también capítulo 4, versículo 4 del Génesis, Caín, el Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Qué está diciendo? Tú tienes que saber dónde está mi hermano. ¿Por qué me preguntas a mí? Es decir, no me interesa mi hermano, pero se está escondiendo porque lo ha matado. Cree que el Señor no sabe. Nosotros escondemos nuestro pecado, nuestras vergüenzas. Entonces nuestro corazón tiene que ser curado, ser sanado. María no. María, sin pecado concebida, fue sometida a tentación, como el Señor también fue sometido a tentación. Pero María nunca fue engañada, siempre se dio cuenta. Entonces el corazón de María y el corazón de Jesús son uno. Pero también nosotros tenemos que ser un solo corazón con María y con el Señor. El corazón, claro, no es el órgano miocárdico. El corazón es lo más profundo de nuestro ser, porque nosotros somos criaturas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios. Hemos recibido nuestro ser natural de nuestros padres, gameto masculino, gameto femenino, pero el alma espiritual que cada uno de nosotros tenemos la ha puesto Dios. Es en la tierra prometida y en el bautismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan en nosotros. Nosotros tenemos un corazón como el de María, un corazón como el del Señor, pero lo tenemos sepultado, escondido, por nuestras apariencias, por las cosas mundanas que nos impiden vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Nada. Entonces vamos a terminar con la oración. A ver, estaba leyendo, muy bien. Nosotros solo podemos realmente llegar
nuestra misión a alcanzar lo que estamos llamados a hacer, que es ser santos, si nosotros participamos de la misma misión de Jesucristo. Porque la cabeza y el cuerpo tienen la misma misión. Jesucristo no está decapitado. ¿De acuerdo? Y claro, quien ha cumplido esa misión en plenitud ya es María, en su rol de madre de Jesucristo, cabeza. Pero ella todavía no ha terminado su misión porque nos está gestando. Y para gestarnos a todos los seres humanos, ella es asunta al cielo. Y ella todavía está con dolores de parto por nosotros, del parto a la vida divina, la vida sobrenatural que el Señor nos ha dado en el bautismo. Es decir, a ser santos y reprochables ante Dios por el amor. ¿De acuerdo? A ver. Sí, le escucho. ¿Qué podemos hablar más sobre la humildad de María? Efectivamente, todo el recorrido del Señor que hace en la segunda parte de su misión, cuando va subiendo a Jerusalén, la enseñanza reiterativa del Señor es que tenemos que ser mansos y humildes. Si yo no soy manso y humilde, yo no voy a tener fe pascual, no voy a tener esperanza pascual y no voy a poder amar como el Señor me ama. María tiene esa humildad, tiene esa mansedumbre. Nosotros tenemos repetidamente impaciencias, ataques de ira, nos molestamos y renegamos por cualquier cosa, o aquí no hay nadie así. Entonces, que nosotros podamos ser uno, tener a Cristo por cabeza, pasa por reconocer que tenemos en realidad un solo pecado, que es la soberbia. Todos los otros pecados son ramas de la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Querer ocupar el lugar de Dios. Que la gente haga lo que nosotros queremos y nosotros hacer lo que nos da la gana sin Dios. Esa es la soberbia. Entonces la soberbia tiene distintas manifestaciones. Uno es el orgullo. Uno se hincha y dice, tú no sabes con quién estás hablando. A mí me vas a decir. Y claro, entonces uno quiere ponerse por encima de los demás, no se pone en servicio, quiere manipular, engañar, no sabemos amar. Sin mansedumbre y humildad, nosotros no podemos ser uno. La buena noticia es que el Señor de esas heridas nos cura. En algún momento de nuestra vida, cada uno de nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Señor, ya no voy a pelear más contigo, ya no te voy a desobedecer más, ya no voy a ser más hipócrita contigo, ya no voy a ser un rebelde y voy a tener como pretexto a las otras criaturas humanas heridas por el pecado. Soy yo, Señor, el que no los ama. Me rindo, no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Tú hazlo en mí. Entonces, como María, diremos, hágase en mí según tu palabra, Señor, según tu voluntad. En ese momento empezaré a ser parte del cuerpo místico de Cristo, que empieza a ser curado, a ser sanado, como persona libre, que elige hacer la voluntad de Dios. Mientras tanto, puedo vivir muchos años de labio para afuera diciendo una cosa, pero haciendo otra. Como esa parábola que dice el Señor de esos dos hijos de ese padre. A uno le dice, anda a hacer esto, y dice, sí voy, pero no lo hace. Otro dice, no voy, pero sí lo hace. Es decir, nosotros andamos muchas veces cojeando, somos sí, pero no. María es sí, radical en su sí, uno para toda la vida y la eternidad. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta. Pero claro, ya para acabar.
parece que ya no puedo abusar. Vamos a pedir a nuestra Madre, una vez más, recordar que ella ruega por nosotros y nosotros saber que lo que nos falta es actuar como el Señor nos dice, su Hijo amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Voy a hacer un comercial. Los auspiciadores. Tenemos nosotros un programa en Radio María. Todos los miércoles. ¿Ustedes sufren de insomnio? Ya, entonces, para los que sufren de insomnio, a las 11 de la noche los miércoles, por Radio María tenemos un programa que se llama Caminando con el Señor. Y les aseguro que se van a dormir. Y entonces, empieza, hacen un comentario, una pregunta y al día siguiente lo ven porque queda en el Facebook de Radio María. Mucho ánimo, que Dios les bendiga.